Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy tenemos el gusto de abordar un contenido más, ¿verdad? Relacionado a lo que corresponde, más que todo, el trabajo, ¿verdad? En este caso vamos a abordar el tema de derechos de trabajo, jornadas de trabajo, ¿verdad? En el curso de sociedad. Entonces considero que es muy importante que pongan atención y, si es posible, tomar algunos apuntes en el cuaderno de sociedad. En este caso, cuando hablamos de jornadas de trabajo, es importante ustedes que identifiquen pues que un trabajador tiene ciertos periodos para poder trabajar, ¿verdad? Ciertos periodos para trabajar, para poder comer y pues a lo mejor descansar, ¿verdad? La primera jornada que vamos a conocer hoy dice la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno. Así es, un nombre algo largo, pero en pocas palabras, ahí tenemos en paréntesis la palabra día, que podemos decir que son los trabajos que se realizan más en el día. ¿Cuáles son estas jornadas de trabajo diurno? No excede de 8 horas diarias. Es el que se realiza entre 6 de la mañana a 6 de la tarde, 6 a.m. a 6 p.m. No excede 48 horas a la semana, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ahí a un señor que está atendiendo la farmacia, ¿verdad? Una persona que trabaja en una farmacia. Comúnmente podemos poner un ejemplo, ¿verdad? Muchas de las personas que trabajan en el día también son personas pues que trabajan para el gobierno, por ejemplo, empleados municipales, empleados del Ministerio de Educación, empleados en distintas instancias del gobierno, comúnmente, ¿verdad? Y hay otras instituciones privadas que trabajan de esa forma, ¿verdad? De ahí tenemos la jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno, ¿verdad? En este caso, pues, son las jornadas de trabajo que se realizan en la noche, ¿verdad? ¿En qué consiste esta jornada? Dice, no puede ser mayor de 6 horas diarias, ¿ya? No mayor de 36 horas a la semana. Es el que se realiza de 6 p.m. a 6 a.m. del día siguiente. Un ejemplo que tenemos ahí son lo que muchas veces podemos ver los empleados en las gasolineras, ¿verdad? Que ellos pues son algunos de los trabajadores que tienen este tipo de horarios, ¿verdad? Esto no, que cuando decimos de 6 p.m. a 6 a.m., por ejemplo, ¿verdad? Que el joven pues llegue a trabajar a las 6, ¿verdad? 6 de la tarde, digamos, implicaría 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si contamos que ya trabajó hasta las 12, consideramos que ya trabajó sus 6 días, sus 6 horas. No puede ser mayor de 6 horas diarias, ¿verdad? Por ejemplo, si entra a trabajar a las 7, ya tendría que descansar como a la 1, a 1:30, salvo si tiene un espacio de descanso, ¿verdad? Entonces, no significa que trabaje toda la noche, sino que de 6 de la tarde a 6 de la mañana del siguiente día, ese horario es considerado nocturno, ¿verdad? Si yo a lo mejor tengo una opción de entrar en una empresa y empiezo a trabajar a las 6, ¿verdad? Entonces ya empieza a considerarse mi trabajo como trabajo nocturno, ¿verdad? En ese sentido, para que lo tengamos claro, ¿verdad? Al acumular a la semana tiene que ser solamente 36 horas a la semana. Si podemos comparar el trabajo nocturno con el trabajo diurno, el trabajo del día, digamos, es de 8 horas diarias y el trabajo nocturno es de 6 horas diarias, ¿verdad? Es menos, a lo mejor puede ser menos porque el trabajo en la noche puede ser más desgastante, ¿verdad? Y de ahí podemos a lo mejor ver en otras empresas también lo que es el trabajo nocturno, ¿verdad? De ahí tenemos la jornada ordinaria de trabajo mixto. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, nosotros iniciamos a trabajar
a las 3 de la tarde, ¿verdad? Iniciamos a trabajar a las 3 de la tarde. Y finalizamos, hagamos la cuenta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salimos a las 10 de la noche, ¿verdad? Entonces, tomé tiempo de la jornada diurna, del día y de la noche. Entonces, por tener ese horario, ¿verdad? Que tiene que ser 7 horas diarias, dice, y no pasa más de 42 horas a la semana, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo este tipo de trabajo, entonces es un horario de trabajo mixto, ¿verdad? Entonces, por ahí pueden haber a lo mejor panaderos, igual en las mismas gasolineras que trabajan por turnos, en los hospitales pueden que tengan este tipo de trabajo también, ¿verdad? Entonces, lo interesante de esta jornada de trabajo indica que se mezcla entre lo que es el horario del día y el horario de la noche, ¿verdad? Tenemos lo que es la jornada extraordinaria de trabajo, ¿verdad? ¿A qué se refiere esta jornada? Aquí tenemos una definición que dice: trabajo que se realiza fuera del horario establecido, debe ser pagada con 50% más del salario pactado y no exceder un total de 12 horas diarias, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, y ahí podemos ver en la imagen, ¿verdad? Que estas jornadas son periodos que les decimos o conocemos comúnmente como horas extras, ¿verdad? Cuando a lo mejor pues tenemos el ejemplo, ¿verdad? De una persona que trabaja en una oficina, ¿verdad? De una bodega, llegó el horario de trabajo, llegó el horario de descanso, ¿verdad? Pero viene el patrono y le dice que va a trabajar, ¿verdad? Digamos unas cuantas horas más. Esas 2, 3 horas más, el patrono va a pagar un 50% más, ¿verdad? Un 50% más del salario pactado, del salario que han pagado. Y bueno, y por ejemplo, en este caso menciona algo muy importante, dice que no debe exceder un total de 12 horas diarias. Por ejemplo, yo ya trabajé 8 horas, ¿verdad? Viene el patrono y me dice, necesito que trabaje horas extras, ¿verdad? Bueno, entonces yo puedo dar al máximo 4 horas. Si ya hice 8 horas de trabajo normal, más 4 horas, entonces ya hice mis 12 horas diarias. Entonces, lo normal es que el patrono no pida más de las 4 horas, ¿verdad? Porque de ahí ya estamos cayendo en algo muy importante que se llama, que lo veremos en otro tema, que es la explotación laboral, ¿verdad? Cuando el patrono abusa, ¿verdad?, de las capacidades del trabajador, ¿verdad? Entonces es muy importante que se conozcan estos derechos, ¿verdad? Y es más que todo hablarlos y conocerlos y más que todo demostrar que uno tiene conocimiento, ¿verdad? Ya cuando uno tiene un contrato formal, de decir, no, patrono, fíjese qué tal. Sabemos que muchas veces en nuestro país esto es difícil de cumplir, ¿verdad? Que paguen horas extras, pero sí hay algunas empresas que la realizan, ¿verdad? De ahí tenemos lo que son los descansos, días de asueto, ¿verdad? En este caso, pues vamos a ahí explicar un poquito, ¿verdad?, qué significan estos conceptos. Descanso semanal. Comúnmente, pues, dice mínimo el trabajador tiene derecho a descansar, ¿verdad?, a la semana un día. Por ejemplo, si yo trabajo toda la semana y ya acumulé, por ejemplo, si mi jornada es diurna del día, ya acumulé mis 48 horas o 46, 48, ¿verdad? 48, 46, 47, entonces ya puedo descansar, ¿verdad? Y comúnmente, pues si se tiene un día de trabajo, comúnmente en Guatemala, las personas, la mayoría, pues trabaja de lunes a viernes porque ya acumuló sus horas de trabajo, trabajan de lunes a sábado, mediodía, entonces tienen mediodía en la tarde para descansar y mediodía los domingos para también descansar, ¿verdad? Ahí tenemos lo que son los días de asueto, ¿verdad? Yo creo que muchas veces nosotros escuchamos, bueno, es feriado, es descanso, cómo nosotros
entendemos lo que es día de asueto. En este caso, pues la legislación laboral de Guatemala pues indica que los días de asueto son los días en los cuales pues al trabajador se le da en cierta manera un descanso, pero por ser fechas especiales a nivel cultural, ¿verdad? Entonces tiene esa relación que es un descanso porque por la cultura que nosotros tenemos esos días de descanso, pero que también algo muy importante que deben de ser con goce de sueldo. Estos días comúnmente están, si ustedes van y ven un almanaque, están marcados en la mayoría de los almanaques, ¿verdad? Ya sea con un fondo rojo o con un fondo que los distingue de los demás días. Entre los días se menciona lo que es el 1 de enero, jueves, viernes, sábado y domingo santo, ¿verdad? Que es más como la Semana Santa que conocemos nosotros. El 1 de mayo, que se conmemora el Día del Trabajador, ¿verdad? El 30 de junio, el 15 de septiembre, ¿verdad? 20 de octubre, el de la Revolución, ¿verdad? Es un día de la Revolución que conmemoramos cuando nuestro país pues también estuvo en estas acciones de revolución. El 1 de noviembre, el 24 y 31 de diciembre, ¿verdad? Y algo muy interesante, ¿verdad? Que es el día de la feria en la localidad, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy a lo mejor de La Esperanza, ¿verdad? Si celebra el día del... hay feria por ahí, pues yo tengo día de derecho de un día de asueto. Comúnmente todos estos días se les dice días de asueto, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo vayan diferenciando, ¿verdad? Y con estos días ustedes tienen derecho a tener goce de sueldo, ¿verdad? De ahí pues también hablamos de cierta manera de algunos descansos, ¿verdad? Bueno, aquí indicamos vacaciones, pero más que vacaciones, descansos. Hablamos un poquito de los descansos, ¿verdad? Cada día pues hablamos del descanso diario. Nosotros tenemos derecho a un descanso diario. Por ejemplo, estamos trabajando, pero tenemos derecho a por lo menos para almorzar y alguna refacción, según cómo esté nuestro contrato, ¿verdad? Pero sí tenemos derecho a un descanso, a poder almorzar. Si podemos ver ahí en la imagen, observamos que las personas están almorzando en la oficina, ¿verdad? Que es a lo mejor muchas de las realidades que tienen los guatemaltecos, pero lo mejor es tener su tiempo para almorzar, porque almorzar no es un lujo, es una necesidad para que el trabajador retome las energías para continuar realizando su trabajo de mejor manera. Seguidamente tenemos el descanso semanal. ¿A qué se refiere ese descanso semanal? Lo acabamos de hablar arriba. El descanso semanal se refiere al día que comúnmente descansamos, ¿verdad? Mitad de sábado y casi el día domingo. En este caso muchos de ustedes pueden decir, no, pero si yo trabajo todos los días, ¿verdad? De cierta manera se está violentando nuestros derechos, ¿verdad? Se está violentando nuestro derecho a poder descansar. Y repito, el descanso es para retomar energías, no es un lujo que se tienen que dar los trabajadores, sino que es una necesidad. Seguidamente tenemos el descanso anual, que son vacaciones que lo abordábamos en la clase anterior, que un trabajador que labora a lo mejor en una empresa, una institución formal que ha firmado un contrato, tiene derecho a las vacaciones durante 15 días, y que igual estas tienen que ser pagadas, ¿verdad? Principalmente, chicos, esto es el contenido del día de hoy, ¿verdad? Resumiendo, que estamos viendo que abordamos los contenidos de jornada de trabajo de día, jornada de trabajo nocturna, jornada de trabajo mixto y las jornadas extras, ¿verdad? Las horas extras. De ahí tenemos lo que es, en resumen, ¿verdad? Lo que es los días de asueto, ¿verdad? Que están enmarcados en el calendario y que comúnmente tiene que ver con las prácticas de nuestras costumbres, ¿verdad? Porque si vamos a otros países, hay otros países que tienen
ciertos días de asueto según su cultura, ¿verdad? Según su cultura. Entonces, va variando, ¿verdad? Pero en este caso, estos días de asuetos tiene que ver muchas veces por cada país, ¿verdad? En el caso de las vacaciones, sí, la mayoría, pues sí, tiene ese tipo de descanso diario, descanso semanal, el descanso anual también. Si vamos a Argentina, si vamos a otros países, Panamá, pues cada uno de ellos tiene sus... Sí, estos días de vacaciones también son los mismos, no hay tanta variación, ¿verdad? Entonces, estos son los contenidos que el día de hoy hemos abordado, ¿verdad? Y pues a continuación dejo las siguientes preguntas, las cuales les va a servir a ustedes para que puedan retroalimentar y pues llegar a profundidad más con el contenido. Las preguntas son las siguientes: ¿cuáles son las jornadas de trabajo que se explicaron en el tema de hoy? ¿Verdad? Que ustedes coloquen cuáles son las jornadas. Pueden ver nuevamente el video. La pregunta número 2: escriba 5 ejemplos de trabajo diurno en el día, ¿verdad? 5 ejemplos de trabajo diurno, o sea, del día. ¿Cuáles son esos ejemplos? ¿Qué trabajos se realizan comúnmente en el día? Escriba 5 ejemplos de trabajos nocturnos, de noche, o sea, 5 ejemplos de trabajos que ustedes han escuchado que se realizan en las noches, ¿verdad? Número 4, ¿qué actividades podemos realizar en los días de asueto? ¿Verdad? Si podemos contabilizar ahí, siempre hay muchos días de asueto. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos comúnmente? ¿Verdad? ¿Qué comúnmente podemos hacer en los días de asueto? Claro que por su día, por ejemplo, en el día de trabajo, ¿qué comúnmente nosotros hacemos? Así de forma general, ¿verdad? Número 5, ¿cuál es la diferencia entre días de asueto y vacaciones? ¿Verdad? Que ustedes puedan ahí establecer y decir cuál es la diferencia, ¿verdad? Entonces, esto ha sido la clase el día de hoy, jóvenes, ¿verdad? Yo los motivo a que esto del derecho laboral, de conocer los derechos de los trabajadores, es un tema que ustedes pueden también ir ampliando. Pueden ir ampliando con otros contenidos que puedan buscar en los medios de internet, ¿verdad? Porque esto es un ejemplo nada más, porque por ejemplo podemos dejar como tema de también incluso de pregunta para ustedes, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad? Si, bueno, yo estoy trabajando y fallece un familiar. Entonces hay varios derechos más que tienen los trabajadores, pero esto han sido algunos que hemos mencionado, ¿verdad? Entonces, gracias por su participación y nos veremos en una próxima clase.